mismo ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. He estado esperando ansiosamente para hablar un poco sobre, entre otros temas, el tema de Yaresco. Recuerdo que unas horas después del anuncio usted me envió un mensaje de texto donde explicaba de una manera relativamente corta, pero muy concisa, digamos, pero muy lógica. Usted apuntaba de que ella no había renunciado, que a ella la habían despedido. Le confieso que yo estaba más o menos pensando en esa misma onda. No estaba todavía comentando públicamente porque usualmente me gusta escuchar a diferentes, buscar unos referentes de qué fue la opinión de diferentes personas, pero todavía usted piensa que fue un despido. Sí, esa es mi opinión, pero no importa si fue un despido o una renuncia, yo creo que las causas de ambos posibles eventos son las mismas, ¿verdad? Y es el desastre que deja la ejecución de la señora Yaresco. Vamos a mirar esto desde la perspectiva de una junta de directores que de repente se encuentra con que los resultados de las proyecciones no son muy halagadores, ¿verdad? Mira el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico. No hay estado financiero. El último estado financiero es de 2018. ¿Cuándo la Junta se va a ir de Puerto Rico si no hay todavía estado financiero? Mira las reformas estructurales que establece ese plan fiscal. No se han implantado la mayoría de las reformas estructurales. El plan de ajuste de la deuda depende de que se implanten las reformas estructurales. El mismo plan fiscal dice que para el 2029 Puerto Rico va a caer, a pesar de los billones de dólares, ¿verdad? Los millardos de dólares en fondos federales. En el 2029 ya Puerto Rico va a estar en terreno negativo. Si no antes, porque en realidad esas son unas proyecciones bien optimistas, todos los economistas lo dicen. Tenemos a los maestros, a todos los servidores públicos en la calle protestando. Tenemos reclamos justos de cambiar las leyes de pensiones y el plan de ajuste de la deuda establece que no se pueden cambiar las leyes de pensiones. O sea, a mí me parece, Alfonso, que en términos de la ejecución de la señora Yaresco, la Junta tuvo que haberse dado cuenta de que esto va en un curso de colisión con un malestar social que podría llevar a grandes protestas que ya se están materializando y tal vez a desestabilización social, ¿verdad? Política y de seguridad. Y el asunto desde la perspectiva de la señora Yaresco es que, mira, esto no pinta bien, yo me voy de aquí antes de que puedan achacarme directamente que este asunto lo provoqué yo y que eso manche para siempre mi resumen. El tener ese panorama así afecta tanto a los miembros de la Junta en términos de su reputación como políticos, ¿no? Porque entonces no van a poder estar por ahí dando conferencias de cómo arreglaron las cosas en Puerto Rico, porque fue un fracaso. Y de la misma manera, la señora Yaresco se tiene que estar preocupando por su futuro profesional, en términos de que aquí se le puede imputar directamente un fracaso. La Junta funciona como un cuerpo directivo donde la que realmente toma las decisiones es la señora Yaresco con su equipo de asesores legales y financieros. Ella prepara los planes, se los lleva a la Junta se los lee, probablemente hagan unas aportaciones, pero el grueso de ese trabajo lo hace Yaresco con sus asesores, así que el papel de la Junta tiene más bien un tono de sello, ¿verdad? De imprimirle la aprobación a esas gestiones de la señora Yaresco. Por eso, Alfonso, es que todo el mundo quedó sorprendido. Fíjate que la Casa Blanca no lo supo antes, no lo supo el Congreso, no lo supo Grijalva, todos se han quejado de que no se enteraron de que ella estaba por renunciar. La Junta en su comunicado de prensa no le dice que le pedimos que se quedara por su excelente trabajo y ella pues escogió seguir una ruta profesional. No se sabe qué va a hacer la señora Yaresco en el proceso y toman en cuenta que hay una cláusula de mesada en el contrato de ella de 4 meses de mesada, que son $208,000, Alfonso. ¿Qué te parece esa mesada? Y en estas cosas de cuando se despide un CEO, Alfonso, mírate la historia de la prensa, tienes que recordar muchos casos
el patrono, la corporación, la junta de directores dice que agradecemos profundamente la ejecutoria de fulano de tal y le dedicamos lo mejor, y el CEO que sale dice, yo logré esto, yo logré lo otro, yo hice lo mejor, y aquí peaches and cream, ¿verdad? Todo el mundo es contento. Y en ese sentido, no es importante lo que ocurrió en términos de despido o de salida ante el desastre. Yo creo que lo que subyace en todo esto es que ninguno de los dos lados ve como que el desarrollo de estos planes fiscales que han ido escribiendo y tratando de obligar al gobierno de Puerto Rico a aceptar, y el plan de ajuste de la deuda, pues el futuro no es muy halagador. Y por eso toman estas medidas. Fíjate que esto ocurre a mitad de todo, Alfonso. El plan de ajuste no es final y firme, porque hay 3 apelaciones sustanciales. Está la apelación de los maestros y las maestras que hemos hablado, está la apelación de los jueces y juezas, y está la de las cooperativas. Y pueden venir más porque todavía hay tiempo para otras apelaciones. Así que esto no está terminado. Eso de que ya reestructuramos la deuda y me puse esa estrellita ahí en el pecho, no, eso no está funcionando así. Por otro lado, y lo que es el tostón, Alfonso, es la Autoridad de Energía Eléctrica, porque la visión de la Junta de tratar de privilegiar a los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues va a hacer que la tarifa aumente dramáticamente. Ya tenemos a Omar Marrero hoy haciendo un media tour hablando del plan B, y el plan B es que no haya legislación habilitadora y por tanto no se pueda aprobar el RSA y haya que aumentar la tarifa mediante el procedimiento ordinario de ir al negociado, y que ahí el negociado diga cuántos chavos son los que hay que aumentar para pagar a los bonistas. Así que el proceso va a ser de echarle la culpa al negociado, cuando en realidad la culpa la tiene el gobierno y la Junta de estar pagándole a unos acreedores de bono que no tienen nada en las manos, que el bono es chatarra, que se le puede dar cero, estar pagándole 70, 80 o 90%. Porque fíjate, Alfonso, si no hay legislación habilitadora que asegure esos bonos con un aumento en la tarifa, que eso es lo mejor para un acreedor, que su bono esté asegurado, pues entonces se va a tener que asegurar con el flujo de efectivo. Y al asegurarse con el flujo de efectivo no tienen la garantía de una tarifa. Y al no haber la garantía de una tarifa, cualquier acreedor lo que va a decir, no me puedes dar un bono asegurado, pues entonces dame más dinero. Y si ahora están dando 70%, yo no dudaría que la oferta ahora para que los acreedores acepten sería más de 70%, lo cual pone en una situación mucho más difícil a la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que Yaresco se va en un momento crítico para el país. No es que ya resolví y ya vamos en la ruta de la salida de la Junta, que ese es otro de los temas que quiero tocar, porque hay unas informaciones de que van a tratar de trabajar con la salida de la Junta. Y eso es indicativo de que esa salida abrupta es por los problemas, ya sea porque la Junta no está satisfecha con la ejecutoria de Natalie Yaresco, o porque Natalie Yaresco salió huyendo ante la debacle que se avecina con todas esas medidas de austeridad y neoliberales y con los sacrificios que obliga ese plan de ajuste de la deuda. Y bueno, vamos al tema de la salida de la Junta, porque de hecho hay una nota que dice que hay un movimiento en el Congreso. Verdaderamente yo no puedo entender si va a haber la capacidad política en el Congreso para ponerse de acuerdo, pero ¿por qué toda esta discusión de que se va la Junta? Cuando usted nos está explicando que todavía el trabajo de la Junta no ha concluido, ahora posiblemente llega de las peores partes, en la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, mira, es que se han dado cuenta de que por ningún lado, hay un dicho popular, ¿verdad? Que es un palo que está sucio, tú no lo quieres coger por ningún lado. Sí. Sí. Pues así yo creo que está la Junta en este momento. La percepción del pueblo y de la clase política colonial es de un repudio total a las gestiones de la Junta. El Congreso está viendo la falta de resultados concretos porque el Congreso también está asediado. O sea, la cantidad de comunicaciones que está recibiendo el Congreso
sobre las medidas de austeridad que ese plan de ajuste de la deuda obligan y sobre las consecuencias económicas y sociales que ese plan de ajuste de la deuda va a traer, pues tienen loco a Grijalba. Entonces lo ponen a hablar de la salida de la Junta cuando técnicamente tienen un problema enorme porque la ley no permite la salida por dos lados. Número uno, tienes que lograr los 4 presupuestos balanceados consecutivos. Apenas se espera que este sea el primero cuando el plan de ajuste sea final y firme, porque está la contingencia de la apelación. Por tanto, estaríamos hablando de 4 o 5 años más. Licenciado, ¿está por ahí? Sí, estoy aquí. Yo estoy aquí, Alfonso. Licenciado, ¿me escucha? Alfonso, estoy aquí. ¿Me escuchas? Sí, bien. Licenciado, ¿me escucha? Sí, estoy aquí, Alfonso, disculpa. Ah, ok. Sí, pero decía que las contingencias que hay en términos de la salida de la Junta requerirían legislación, y la legislación para eso tiene que pasar por el crisol del Senado, y sabemos lo que pasa en el Senado. Ni siquiera la agenda social de Biden, promesas de campaña, pasa por ahí, y hay elecciones en noviembre, y ese Congreso nuevo entraría en el mes de enero. Así que las expectativas de que pueda haber unas enmiendas reales para la salida de la Junta son realmente en este momento cero. Y eso es para enmendar la cláusula de salida de la Junta. ¿Qué tal los casos que están pendientes? ¿Qué tal los asuntos que la jueza va a tener que seguir resolviendo en términos de la aplicación de ese plan de ajuste de la deuda? Que, como mencioné, Detroit 7 años después sigue estando en vigor el caso. Y la ley dice que la Junta es la que tiene que tramitar. Así que aquí hay unos problemas de fondo que no se resuelven meramente con unas enmiendas a la ley. Aquí habría que actuar de una manera contundente por el Congreso, y no hay las condiciones políticas que se requieren por el dominio de los republidemócratas del Senado, ¿verdad? Porque ahí hay varios senadores que se comportan como republicanos, y por la expectativa de que los republicanos vuelvan a tomar el control del Senado en las próximas elecciones. Pero aquí, licenciado, a mí lo que me asombra es cómo los medios repiten la salida de la Junta, y no solo que lo repiten, sino que lo discuten. Hay panelistas, entre comillas, analistas, entre comillas, comentaristas, entre comillas, que lo discuten como si fuera un hecho, o sea, como si fuera tan fácil como la gente de la Junta decir, ya acabamos, nos vamos. Sí, Alfonso, es lo mismo que los fake news de Trump. Tú repites una mentira, y es la teoría de Goebbels, ¿verdad? En la Alemania nazi. Repite una mentira muchas veces, y la gente se va a aliviar, porque ¿cuál es el issue? El issue es la gestión de la Junta. Lo malo que la Junta ha sido con Puerto Rico, con la clase política, lo mal que lo está haciendo. Pues vamos a decir que ya la Junta se va. Tranquilízate que ya la Junta se va. No me castigues políticamente porque ya yo hice una ley. Fíjate que el título que le pusieron a la ley 53 fue la ley para terminar la quiebra de Puerto Rico. ¿Qué título más absurdo? ¿Qué título más falso? Entonces, ellos van repitiendo eso, y vamos a trabajar con que la Junta se vaya, vamos a trabajar con tranquilo pueblo, que esto se va a resolver. Están tratando de aplacar al país, Alfonso, con esas mentiras. Y no van a poder, a menos que haya un cambio dramático en la percepción que hay en el Congreso sobre la situación colonial de Puerto Rico, porque el sustrato, la raíz de todo el problema es la situación colonial. Promesa existe por el artículo 4 de la Constitución, por los casos insulares, y cambiando un detalle aquí o allá en la ley promesa no se va a resolver la situación colonial. Así que hay que ir al fondo, Alfonso, y yo creo que con los resultados de todos estos procesos de reestructuración, que no van a resolver la crisis que vive Puerto Rico, el enfoque, ¿verdad?, y la agenda del país y del pueblo, las fuerzas vivas, de los maestros, los funcionarios públicos que están en la calle protestando, debe ser la descolonización de Puerto Rico para quitarnos este yugo y para liberarnos de esta deuda odiosa, porque una de las cosas que tiene que ser objeto de una negociación en un proceso de descolonización es quitarnos una deuda odiosa, una deuda que se adquirió durante el coloniaje, que es un crimen internacional, y hay precedentes sobre ese tema.
en el derecho internacional. Así que es una campaña superficial, Alfonso, de la clase política local y ahora de Grijalva y de los medios corporativos, como decía nuestro querido amigo José Elías, ¿verdad? Los medios corporativos de San Juan, para tratar de tranquilizar al pueblo para que no siga luchando. Así es como yo lo veo, porque esa narrativa es totalmente falsa y la están repitiendo para que tú te la creas y a otro perro con ese hueso. Bueno, licenciado, esta mañana yo voy a subir una nota del vocero, dice Delegación Popular en la Cámara presentará un proyecto para que los empleados públicos puedan negociar salarios. Y yo pienso, bueno, esto sería una noticia si hubiera presentado un proyecto así en 1932, en el 36, en el 38. Pero estamos hablando del 2022. Y Sí. es realizante que aquí literalmente se le dio ese derecho para poder negociar algo tan básico como el salario. Sí. Pero se intenta como si fuera un gran paso, como si no fueran unos grandes sindicalistas. Sí, es como si fuera antes de la Ley Nacional de las Relaciones del Trabajo, precisamente de los años 30 y 40. Es que la imposición de la ley promesa y de todas las medidas de austeridad, tú sabes que se prohibió renegociar los convenios colectivos, se menoscabaron con las leyes 26, con la ley 3, con la ley 8, se menoscabaron los convenios colectivos. Se le quiso imponer a grandes sectores de los empleados públicos convenios colectivos negociados con la Junta, donde la Junta se convirtió en el patrono que negoció los convenios colectivos. No le pasó a los maestros porque los maestros valientemente rechazaron lo que negoció la Asociación de Maestros. O sea, aquí hay que mirar que no solamente hay menoscabo político por parte de la ley promesa y de la Junta en términos de los poderes que se delegaron en el 52 al gobernador y a la Asamblea Legislativa, sino que hay un menoscabo económico y social, porque la legislación que establece los balances necesarios para poder vivir en paz, ¿verdad? En un sistema, dentro de las limitaciones de un sistema capitalista colonial, la Junta también quiere acabar con eso, quiere acabar con la legislación ambiental, quiere acabar con la reglamentación de permisos para que el capital voraz venga a Puerto Rico sin limitaciones, quiere reducir y eliminar las protecciones del derecho laboral. Fíjate que la Junta tiene en el plan fiscal como una reforma estructural prominente la eliminación de la Ley 80 y Natalie Yaresco tiene en su contrato una cláusula de mesada. O sea, la mesada le aplica a ella, pero no le debe aplicar a los demás trabajadores. O sea, eso es una hipocresía. Ahí tú ves realmente cuál es la mentalidad de esta gente. Esta gente viene como depredadores. Vienen a saquear el país y no vienen a arreglar ningún problema de Puerto Rico, vienen a facilitar este saqueo por parte del capital financiero. Y si no peleamos, Alfonso, si no salimos a la calle, si los trabajadores del sector privado no se unen a esta lucha, van a acabar con la viabilidad del país. Acuérdate que aquí estamos luchando por la viabilidad del país, porque tienes que tomar en cuenta también el asunto del desplazamiento, del aburguesamiento, la gentrificación, ¿verdad?, que está ocurriendo también, y la radicalización del discurso público por la diferencia de ellos y nosotros, que es un asunto, ¿verdad?, que tenemos pendiente de hablar, y que es lo que está pasando y está destruyendo la unidad de Estados Unidos a un nivel que podría desembocar en una guerra civil, que cada vez las voces en Estados Unidos alertando sobre la posibilidad de una guerra civil, pues son cada vez más mayores, ¿verdad? Y aquí, pues, no podemos descartar que todas las cosas que nos están pasando generen una desestabilización social, política y de seguridad importante, que sea una de las cosas que la Junta y Natalie Yaresco y ahora Grijalva quieran tratar de contener. Con todas estas expresiones que están haciendo sobre la salida de la Junta, con la renuncia de Jaresco, etcétera. Bueno, y entonces, antes de concluir, quería una reacción suya a los maestros que la semana pasada una lección maestra de cómo enfrentar este abuso. Y de hecho, tienen esta semana pausada otra serie de actividades
incluyendo una reunión con el gobernador, porque aparentemente el gobernador pretendía que ellos se reunieran con otra persona, no directamente con él. Mira, Alfonso, tuve el privilegio de estar en la protesta en el lado sur del Capitolio y realmente, como decimos por ahí, fue para pelo. La cantidad de personas, la organizada que estuvieron, porque hay que decir algo, predominantemente mujer, 80% tal vez mujeres, ¿verdad? Me sentí bien orgulloso de la mujer y de las maestras y de los maestros de Puerto Rico. Y nunca es tarde. Yo creo que se ha ganado una conciencia poco a poco y la crisis del asunto del retiro ha generado esa unidad del magisterio para luchar en contra de estas medidas de austeridad, del plan de ajuste y en contra del gobierno y de la Junta. Y así hemos hablado anteriormente, Alfonso, que según las medidas de austeridad vayan apretando, vamos a ver otros sectores sociales que se van a ir tirando a la calle, porque mientras tú no eres maestro, pues no te quejas de la pensión, pero cuando te golpean la pensión, pues tú sales a la calle. Y así la Junta tiene en su menú y en ese plan de ajuste de deuda medidas de austeridad para todos los sectores del país y la reacción no se va a hacer esperar, Alfonso. Yo le iba a preguntar, ¿habrá algún sector que, bueno, más allá de los bonitos, pero habrá un sector de la sociedad puertorriqueña que no esté afectado? No, ninguno, Alfonso, porque aún la clase, entre comillas, burguesa intermediaria, va a recibir un golpe porque en la medida en que la economía no crece, pues tampoco crecen sus ganancias. En la medida que la gente no puede consumir, pues no hay ingresos para sostener los privilegios. Así que todo el mundo se va a coger un golpetazo. Los únicos, como tú dices, son los bonistas, que son los que van a estar exprimiendo la piedra para que saque el agua del pago de sus bonos. Y eso es lo que se está quedando poco a poco con Rincón, con Dorado, y ahora mueren agresivamente en Dios. Sí, y ese desplazamiento pues genera otras consecuencias que empeoran la calidad de vida porque encarecen la vivienda, sacan a la gente de los lugares tradicionales de vivir y hacen que la gente pues piense con mayor ahínco el salirse del país, irse del país, emigrar y la emigración perjudica mucho más la situación económica y social del país. Así que todo esto es como una bola de nieve creciendo. Que Yaresco pues se larga porque yo creo que la anticipa o la Junta se da cuenta que a donde Yaresco los ha metido pues anticipa ese problema y cualquiera de las dos situaciones para mí es creíble que la salida de ella lo que responde a lo que realmente nos va a pasar en los próximos años. Escucho a dos personas que dicen que quejarse de esta situación que es racismo, que estar en contra de que los estadounidenses o los extranjeros se estén quedando prácticamente con todo el viejo circuito, que están privatizando de facto algunas playas, algunas comunidades, todo el proceso de gentrificación, en la manera de que mayormente son norteamericanos, pero la gente dice que somos racistas. En el contexto colonial, donde nosotros hemos sido víctimas de racismo desde la invasión, los casos insulares, las leyes orgánicas, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la ley promesa. Mira, eso no es racismo, eso es defensa. Esa es autodefensa. Y si tú quieres venir a desplazarme, como hiciste en Hawái, como hiciste en el medio oeste y en el oeste del continente norteamericano, pues yo puedo defenderme. Y en esta defensa, Alfonso, todo se vale. Usted estuvo hace unos meses atrás en Hawái, de hecho. ¿Cómo fue el proceso allá? Estamos en esa misma dirección aquí en Puerto Rico. Mira, Alfonso, dos cosas que yo obtuve de mi visita a Hawái que fue realmente bien ilustradora. Número uno, los hawaianos son una minoría ínfima que su impacto cultural está básicamente en la toponimia, ¿verdad? Los nombres de los pueblos, de las características topográficas. Y número dos, el idioma. La estadidad es imposible para Puerto Rico por el idioma, Alfonso, entre otras cosas. Allí solamente se habla inglés y esto, aunque la minoría pueda hablar el hawaiano, no tiene impacto ni en lo político ni en lo económico. Y es una situación que tenemos que estar al tanto porque lo que está ocurriendo es como un intento de desplazamiento total
para que eventualmente Puerto Rico pues sea un lugar sin puertorriqueños, como anticipaba aquel tipo del chat. Ese es el sueño, aparentemente, esa es la agenda, que es parte de nuestra entonces defender. Correcto. Nos están desplazando, nosotros tienen que dar con la I. Sin duda. Licenciado, muchísimas gracias. Estamos a la orden, Alfonso. Que pase buen día. Tenemos